ser un año complicado, difícil, desafiante, pero también es un año en donde ya tuvimos un primer aprendizaje que fue el 2020. Entonces, creo que hay como dos grupos de personas a quienes tenemos que estar, con quienes nosotros estamos trabajando la comunicación y el destino de lo que vamos produciendo a nivel del Ministerio de Educación. Uno que tiene que ver con los docentes, y sobre el trabajo docente estamos enfocándonos en lo que hace a los tipos de modalidades que se van a dar durante este tiempo del año 2021. Y las modalidades van a seguir siendo, como el año pasado las planteábamos, presencial, no presencial, combinado. Y en ese combinado se suma ahora la palabra alternancia, que en lo pedagógico es un tema conocido, porque las escuelas de familias agrícolas la trabajaban desde el siglo pasado, y en el tema de lo pedagógico en especial, pensar la alternancia en cuanto a criterios sanitarios, ¿no? O sea, de resguardo y de priorización del cuidado de la salud. Y sobre ese eje de trabajo destinado a los docentes, estamos haciendo foco en lo que hace a la priorización de contenidos, a lo que hace a la intensificación de la enseñanza, a la recuperación de aprendizajes, a la revinculación de los estudiantes con la escuela, con todo lo que esas dimensiones que intervienen en revinculación aparecen. Y el otro grupo destinatario de lo que vamos planteando tiene que ver con las familias, con las familias de los papás y mamás de los chicos o adultos que acompañan a los chicos en sus trayectorias escolares, y poder construir con ellos un mensaje de confianza respecto a la escuela. No hay mejor lugar que la escuela para empezar este año, y queremos que así lo vivan y así lo crean. Que vamos a tener que ajustar cuestiones que hacen al formato de la escuela que conocemos, como el tema del uniforme, de los útiles, el horario. Por supuesto, cada escuela va a tener que tener en consideración todas estas situaciones, pero también decirles a todos estos adultos y en especial los que tienen adolescentes en edad de la escuela secundaria, que la escuela los va a recibir a los chicos, que los va a recibir, y no se trata de que este año tengan que repetir aprendizajes de ningún año o grado. Se trata que este año vamos por lo que decimos nosotros, intensificación de la enseñanza. Y eso, en palabras para una persona que no es docente, significa que se puede aprender más, se puede aprender mucho, sin necesidad de pensar en repetir temas que antes los podíamos dar porque había una hipótesis de base en la escuela común nuestra, que era todos juntos en el mismo tiempo, en el mismo espacio, aprenden lo mismo. Bueno, como esa hipótesis la pandemia nos la rompió, nos las hizo pedazos, hoy nos dimos cuenta que podemos enseñar mucho o generar muchas actividades para que los chicos aprendan cosas significativas sin necesidad de recurrir, por ejemplo, a un trabajo de 40 ejercicios de matemáticas para resolver con fracciones, digo. Se enseñan fracciones, se pueden enseñar, es necesario enseñarlo, pero ese contenido puede ser abordado de otra manera e incluso despertar otros intereses y habilidades sin que nosotros digamos, pasa por hacer un ejercicio de 40, un trabajo de 40 ejercicios. Lo que estamos trabajando son como opciones de alternancia. Nos parece, la primera hipótesis que estamos teniendo es el grupo clase del año o grado tal, lo pensamos por ciclos, ciclo básico, ciclo orientado en el caso de la secundaria, primer ciclo en el caso de la primaria, segundo ciclo, organizar los ciclos y sobre los ciclos los años o grados, y el año es el grupo clase, y ese grupo clase que tenga una semana de trabajo presencial y una semana de trabajo no presencial, con apoyo de múltiples dispositivos, tanto analógicos como digitales.
pero en ese no presencial que el estudiante sepa que tiene producciones para realizar en la casa o fuera de la escuela, porque ahora lo que vamos a decir es fuera de la escuela, pero que también en ese tiempo no presencial, por eso estamos trabajando todo enero, estamos con los acuerdos, ya estamos, esta semana cerramos los últimos, los centros de apoyos pedagógicos, porque las intendencias nos acompañan en esto poniendo a disposición un espacio que tiene conectividad y dispositivos tecnológicos, como para decir, pensamos no en el hijo de una familia de acá, del centro de Posadas, pensamos en el chico que vive en la chacra y que va a tener y que colabora con las tareas de la chacra, y entonces si tiene a disposición un espacio por afuera de la escuela, porque respetamos mucho las condiciones materiales de las escuelas, si tiene a disposición un espacio que le va a permitir ir 1, 2 o 3 veces por semana en ese tiempo no presencial a completar las tareas que le dé el docente para sostener la continuidad de trabajo de lo que se va a dar, enseñar en el año, eso también es generar condiciones de equidad, ¿no? Tengo que agradecer a los intendentes la predisposición a esto. Fue impresionante. El 4 de enero comenzamos, porque ya el comité epidemiológico nos había dicho, veníamos pensando lo de los centros de apoyo, pero dentro de los mismos espacios de escuelas que tienen condiciones de edilicia, y el comité epidemiológico nos pidió que no, por una cuestión de resguardar los lugares de control para posible circulación del virus, ¿no? Entonces quedamos en lugares no escolares. Fuimos desde el 4 de enero conversando con los intendentes y fue impresionante la respuesta. Todos los intendentes se han puesto a disposición. Tuvimos la semana pasada, junto con el ministro y el presidente de consejo, la reunión con la CODEIM. Todos pusieron a disposición sus puntos digitales, los espacios makers. La escuela de robótica en esto sumó mucho de su sabiduría específica que tiene que ver con todo el tema de la robótica y el ABP, que vienen trabajando con sus trayectos, y entonces el equipo completo de escuela de robótica colaborando con esto. Lo que los centros de apoyo nos han puesto en visibilidad en enero es el trabajo en red y el compromiso político por parte de intendentes, de escuela de robótica, de lo que hace este derecho a la educación. Porque lo que estamos trabajando es cómo materializamos, cómo accionamos el derecho a la educación. Se fue gestando todo el año pasado con la pandemia, porque nos dimos cuenta, hablábamos de los chicos que se conectaban o no se conectaban con la escuela, y nos fuimos dando cuenta en estas etapas que pasamos el año pasado con la pandemia, porque no sé si se recuerda, en marzo, cuando el primer decreto de aislamiento, nosotros decíamos, bueno, pero de acá a 60 días, como mucho, volvemos. Bueno, en mayo, me acuerdo que nosotros ya en mayo habíamos comenzado una segunda ronda de charla con supervisores y directores de primaria. Les decíamos, bueno, pero después de vacaciones de invierno vamos a retomar en la presencialidad. Bueno, llegado agosto, sabíamos que esto no se estaba por ir tan fácil. Y entonces durante ese proceso nosotros lo que fuimos pudiendo identificar, y cuando digo nosotros no solo el equipo de ministerio, sino el mundo de la academia, porque uno lee y sigue mucho a ciertos rockstar de la educación argentina que venían trabajando esto, y también ahí veíamos un poco el punto de cómo venían pudiendo conceptualizar lo que estaba pasando. Y en todo este trayecto lo que nos dimos cuenta es que una cosa era el chico que estaba desconectado porque no tenía acceso a internet, o porque en la casa había un solo celular y ese celular está con el tema del trabajo del papá. Ese chico estaba desconectado con la escuela porque no podía cumplimentar las tareas que mandaba la maestra o el profesor. Y ahí hay una situación académica que tiene que ver con el tiempo de cumplir o no una tarea. Pero también nos encontramos que había muchos chicos y chicas en la provincia que directamente habían dejado de hablar con la escuela. Es decir,
ya no sabían, no solo el profesor del área tal o el maestro, qué le había pasado a su estudiante, no lo sabía nadie de la escuela. Y ahí dijimos, este es el desvinculado. Nosotros hicimos un relevamiento que primero entre junio y julio a nivel nacional con la Secretaría de Evaluación, y cerramos ahora uno con secundarias, en diciembre hicimos uno con secundarias de ambos tipos de gestión, y entonces nos da que esos chicos que no han tenido ningún tipo de vínculo con la escuela están por debajo del 9% del total de los que se matricularon en el 2020. Son un número que nos interesa, son 4.900 chicos que nos interesa recuperar. Entonces, ese tema de vincularse con la escuela comenzó a tomar a despejarse, como cuando uno comienza a ver con más claridad la foto, ¿no? Y nos damos cuenta que en realidad tenemos como distintos grados de situaciones pedagógicas que tienen que ver con la forma en que el estudiante pudo sostener su lazo de comunicación con la escuela, no solo cumpliendo con la tarea que llegaba por WhatsApp o en plataforma, o que llegaba por el cuadernillo Seguimos Educando, o que llegaba porque el docente imprimía su propuesta y llevaba, sino también por la comunicación de ese estudiante con sus compañeros y con sus otros profesores, o con los directores, o con el preceptor, Entonces a nosotros lo que nos interesa, lo que es para nosotros prioridad pedagógica, es todo ese universo. No solo el que no tuvo nada de comunicación, sino también todos aquellos que quedaron con la libreta abierta, en proceso. Porque esos que quedaron en proceso van a transitar este 2021 en situaciones atípicas también, porque este año no es que volvemos a la normalidad de la presencialidad de la escuela que conocíamos en el 2019. Volvemos a la anormalidad, por ponerle una palabra poco feliz, volvemos a lo desafiante de pensar la escuela en alternancia, con 3 modalidades de organización de tarea distintas. Entonces, con estos adolescentes, con estos niños y niñas son los que tenemos que hacer foco para decir cómo resguardamos su continuidad pedagógica. Que sepan que las escuelas los recibe y los recibe para seguir aprendiendo y no porque tienen que repetir de grado de año. Vamos a tener un intenso debate el 22 de febrero. Ya ayer nos decían los gremios, nos vamos a tener un intenso debate el 22 de febrero respecto a esto de trayectoria, de por qué este no tiene que repetir si quedó con la mitad de las materias en proceso abierto. Entonces digo, ahí vamos, por ese lado va nuestro trabajo pedagógico este primer semestre.